aplicaciones en video. Hablar de remesas en Venezuela es algo, si me pregunta, relativamente reciente, entendiendo que, digamos, 15 o 20 años en la historia son una peca. Ojo, hay pecas muy visibles, hay pecas hasta dolorosas, más cuando las tienes tú, ¿no? Cuando las padeces en primera persona. Pero la verdad es que las remesas son algo nuevo para los venezolanos. No así para quienes viniendo del extranjero hicieron y siguen haciendo bien el país y envían remesas desde acá. Pero la cosa cambió. La diáspora, la búsqueda de una vida mejor, las familias divididas, los hijos y abuelos dejados atrás, cambiaron esa dinámica. Luego de mucho enviar dinero desde el exterior hacia el país, bueno, resulta que ahora puede que la dirección haya cambiado, ¿sí? Que será posible, preguntémonos, que de Venezuela estén saliendo remesas para venezolanos fuera. Bueno, vamos a hablar con dos expertos en la materia. Por una parte tenemos al economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, al decano Ronald Balsa. Bienvenido. Gracias, buenos días. Y tenemos también como invitado a César Atencio, presidente de Casas de Cambio Zoom. César, bienvenido. Gracias por tenerme. Un gusto tenerlo. Ronald, ¿podríamos coincidir, pregunto, que hablar de remesas en Venezuela es una cosa relativamente reciente? Podemos hablar de 10, 15 años. Me refiero a venezolanos que desde Venezuela envíen dinero perdón, corrijo, que venezolanos fuera de Venezuela enviaran al país remesas para sus familiares. Sí, Sí. el fenómeno de las migraciones quizás empieza a ser muy visible hace unos 10 años para acá. Ha habido distinta composición de la migración. La ENCOVI ha recogido parte de los testimonios de las personas que han sido encuestadas sobre sus familiares en el exterior. Efectivamente el fenómeno ha ido cambiando en el tiempo. Inicialmente quienes migraban eran personas que tenían un nivel de formación relativamente alto. Sí, efectivamente algunos de ellos viajaban, la mayoría de ellos viajaban solos, y parte de la familia quedaba acá. Sí. Con el tiempo, y además eran personas relativamente jóvenes. O sea, a medida que el tiempo ha ido pasando, esta composición ha ido cambiando. Siguen viajando solos, buena parte de ellos, pero su nivel educativo también es un poco menor y su edad también es mayor. Y con respecto al envío de remesas, pues efectivamente también ha habido un cambio. En el tiempo hubo un momento en el que se enviaban más remesas antes que ahora. La ENCOVI, que invito a todos a buscar en la página Proyecto ENCOVI, pueden ver los números allí que yo no recuerdo todos con detalle. Sí. Allí pueden ver una tendencia a por lo menos dos aspectos. Uno, la reducción en la frecuencia a la que se enviaban y en los montos que se enviaban en el tiempo. Y otro, el hecho de que las transferencias en bolívares son como proporcionalmente menos importantes que las transferencias en divisas, ¿no? Entiendo que eso puede tener que ver con el cambio de las reglas cambiarias que se tenían a partir de 2018 para acá, y con las opciones que pudieron utilizarse de modo formal que hacen que exista un registro sobre eso. Otro aspecto importante es el cambio en las condiciones en las que los venezolanos se fueron y por qué se fueron. Al principio, los que se iban, pues, como te decía, tenían un nivel de ingreso que no era suficiente o satisfactorio en Venezuela y se iban buscando trabajo en el exterior, pero tenían un nivel de formación relativamente alto. Sí. En el tiempo, quienes se han ido yendo tienen menos posibilidades de conseguir trabajo bien remunerado. Sigue siendo de todas maneras la principal razón para emigrar. Nosotros pensamos que en parte la reducción en el envío de remesas pudiera deberse a la reunificación familiar, pero por lo menos de las cifras de la ENCOVI pareciera que no es la reunificación la principal razón para viajar. Exacto. Siguen viajando muchos solos y eso implica que las condiciones de vida en el exterior son complicadas. Y la mayoría de los que estaban afuera estaban por permisos temporales en los países a los que iban. Y eso, claro, no es lo mismo que tener residencia, y algunos estaban en situaciones irregulares o ilegales, claro, o desconocidas por sus familiares, y eso también dificulta enviar remesas al país. Fíjense que hace poco Leonardo Soto, a través de una entrevista, compartió algunos números, algunas cifras. Dice, los envíos a Venezuela, insisto, se redujeron 26% en el primer semestre de este año comparado con 2024.
Proyectando el cierre de 2025, dice que se puede hablar de entre 2.800 y 3.000 millones de dólares frente a lo que fueron 3.800 millones en el año 2024. Se dice que una de las razones podría ser, como efectivamente ha dicho el decano, la salida de venezolanos de Estados Unidos, porque no regresaron al país, por ejemplo, se quedaron en Colombia. Entonces tenemos dos aspectos. Por una parte, la caída, que ya vamos a confirmar, pero la caída en esas remesas, pero también por otra podemos estar hablando del cambio de sentido del envío de las remesas. Escuche, por ejemplo, a Neida Albornoz Arias. Es investigadora, es líder del Centro de Investigación en Estudios Fronterizos del CIEF de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, Colombia. En el primer semestre de 2025 ingresaron a Colombia más de 6.400 millones de dólares en remesas, un 13.9% más que en 2024. En el caso de Norte Santander, el incremento de la dinámica de las remesas es de 34% por parte de Venezuela, es decir, más venezolanos están enviando dinero a Colombia presuntamente por la migración inversa. Sin embargo, está la reflexión. ¿Puede estar generando la migración inversa ese aumento de las remesas? ¿Habría más venezolanos llegando a Colombia tras estar en Estados Unidos o ver frustrados sus deseos de ir a ese país durante la ruta? Bueno, ante eso, primero que todo, la migración inversa, remigración o migración de retorno hacia Colombia desde Estados Unidos o México, en este caso de venezolanos, es debido a dificultades por las políticas migratorias restrictivas, como es el cierre de la aplicación del CBP One en la frontera de México con Estados Unidos y la suspensión del Estatuto de Protección Temporal TPS también en Estados Unidos. Posiblemente esta situación ha hecho posible el incremento de la cantidad de personas enviando remesas a Colombia desde Venezuela. Es la voz de Neida Albornoz Arias, investigadora y líder del Centro de Investigación de Estudios Fronterizos CIEF de la Universidad Simón Bolívar, pero sede de Cúcuta, Colombia. Les decía antes que teníamos a César Atencio, presidente de Casa de Cambio Zoom. César, Casa de Cambio Zoom es referencia, es actor importante en la dinámica de las remesas en nuestro país, en Venezuela. ¿Podrías tú, con las cifras que manejan, confirmar ambas informaciones? Me refiero a que ha caído el envío de remesas hacia Venezuela y que puede darse el fenómeno del cambio de la dirección, que salen ahora remesas desde Venezuela para otros países, Colombia, por ejemplo. Sí, correcto. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme. Si las dos informaciones son correctas, quizás, y las dos tienen, de hecho hay bastante que ampliar en esas ambas, ¿no? Vamos a hablar con el tema de Colombia. Si Colombia, como mucha gente no lo conoce, la balanza de pagos al revés. O sea, venezolanos que están en Venezuela hacen más envíos hacia Colombia. Nosotros recibimos más o menos, la relación es 1/3 de lo que recibimos y se mandan 2/3 a Colombia. Eso es un efecto, de hecho, que hemos preguntado a nuestros clientes, y la realidad es que no todos nuestros compatriotas que están en Colombia están pasando bien, porque normalmente son para pagos de emergencia. Estamos hablando de pagos de comida, alimentos, medicinas, estudios. Entonces sí es una realidad lo que está pasando. O sea, realmente enviamos mucho más dinero de Venezuela hacia Colombia que de Colombia hacia Venezuela. El segundo punto de la baja del mercado, toda Latinoamérica viene creciendo. El año pasado llegaron a Latinoamérica 160.000 millones de dólares en remesas. O sea, el año pasado creció alrededor del 5% ese número. Este año, en el primer semestre, venía creciendo fuerte con un 7%, y ya estamos viendo una bajada en Latinoamérica, básicamente por todo ese tema que hay con los migrantes en Estados Unidos. Solo en Venezuela estamos hablando de más de 600.000 personas que no se les va a renovar el permiso temporal. Y en el caso de Venezuela serán unos clientes muy importantes para el negocio que yo represento, que es Western Union. Más de casi el 60% de las remesas que entraban en Venezuela el año pasado venían de Estados Unidos. Data dura, data del mes pasado, ya estamos por el 47%. Entonces estamos viendo una bajada importante de esas entradas, de esas remesas. Este efecto no estamos solamente viendo en Venezuela. Cuando lo veo en mis pares en Latinoamérica, también están viendo una bajada del 10-15% de las remesas saliendo de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Y más o menos se repite el número. Más de la mitad de las remesas que van hacia Latinoamérica vienen desde Estados Unidos. Luego de escuchar a César Atencio, tenemos, como les decía, Ronald Balsa. Ronald, yo quisiera incorporar algunos elementos de economía global. Hay una desaceleración económica en el planeta. Hoy se habla de inflación en el mundo, cosa que no ocurría hace algunos años.
esto estará afectando efectivamente la capacidad de enviar dinero de cualquier persona. Sí, bueno, y la capacidad de conseguir trabajo incluso. O sea, Claro. lamentablemente estamos en términos globales en noticias de guerra diariamente en los Estados Unidos, en Europa. La discusión sobre lo que ocurre con Ucrania se ha extendido Sí. hacia toda la OTAN. Sí. Todos los temas entre Israel y Hamas ahora se han convertido en una discusión sobre el genocidio, el papel de las Naciones Unidas, que hacen que las condiciones para invertir sean difíciles en todas partes del mundo. Ujú. Las noticias sobre el viaje de drones que supuestamente salen de Rusia sin intención, pero llegan hasta Europa son una amenaza para Polonia y ya sabemos Rumania, todo. ya. Exactamente. Entonces, sí, efectivamente es un periodo complejo en el que todos los temas de financiamiento para una carrera armamentista que se puede estar dando en cualquier país ya tiene precedentes en inflaciones en otros momentos en el mundo. Así que sí, efectivamente los venezolanos, por las cifras que tenía la Encovia hasta el año 2024, julio 2024, que respondieron a esta encuesta, el 80% estaría empleado, sobre todo más los hombres que las mujeres. Pero eso ha pasado desde hace un año y no sabemos empleados en qué. Efectivamente, si el nivel de ingreso es relativamente bajo y los costos de vivienda, de alimentación, de educación para quienes se fueron son altos, se da esa paradoja de que quien se fue para enviar necesita que le envíen desde Venezuela, que es lo que César está comentando. César, este es un fenómeno que comenzó cuando, es decir, la caída en el envío de remesas es algo reciente, 2024-2025 o comenzó antes. No, comenzó. Bueno, que hay dos variables más que quiero introducirte, porque hay dos variables. No solamente es la bajada de las remesas entrando a Estados Unidos, sino quizás una segunda variable es la capacidad que tenemos de atención al cliente en Venezuela. Si tú ves los números de la región, en Colombia hay 25.000 localidades diferentes donde la gente puede hacer sus remesas y Colombia recibe 11.8 mil millones de dólares al año en remesas. Ecuador tiene 7.000 localidades y se reciben 6.500 millones de dólares en remesas. México, bueno, que es el más grande, tiene 100.000 localidades y se reciben 64.000 millones de dólares en remesas. Venezuela, tenemos 132 localidades. 132. Si sumando todas las casas de cambio de Venezuela, 132. Y nosotros calculamos, son cálculos propios, se reciben 760 millones de dólares al año. De los 2.800, 3.000, 3.800, o sea, la capacidad es inmensa. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando ahorita con los reguladores es hacer un pequeño cambio en la ley de bancos, porque en la ley de bancos existe un concepto que se llama corresponsabilidad bancaria, Claro. donde un banco puede entrar en una farmacia, en un hipermercado y abrir una pequeña taquilla y hacer operaciones. Queremos hacer eso con la remesa y así pasa en todas partes del mundo. Tú vas a cualquier parte del mundo y cualquier farmacia reconocida, cadena de supermercados, macromercados, tú puedes cobrar tu remesa en la caja como si fuera una operación más. Estamos de hecho en conversaciones porque pensamos que si le damos más capilaridad, podemos acercarnos más al cliente, van a entrar más remesas a Venezuela. Te comento, ese diferencial es inmenso. O sea, estamos hablando de 700, 800 millones que entran por el canal formal. Todavía quedan 3.000, si tomamos el número más alto, millones de dólares que le harían falta al país. Y una de las razones es esto, tener esa capilaridad, tener esa capacidad de atender al público en toda Venezuela. La segunda definitivamente es el diferencial cambiario. El diferencial cambiario es donde hemos tenido más efecto. Las remesas han bajado, desde que empecé el diferencial cambiario se abrió, porque la gente no es que no está mandando las remesas, sino están buscando vías alternativas para mandar las remesas. Nosotros hemos contado más de 1.500 cambistas de confianza, páginas web, SMS, WhatsApp, donde la gente hace su cambio, bueno, y tiene una tasa más competitiva. Al final, la persona que está fuera va a ver una remesa a buscar la forma de que su familiar aquí tenga más dinero y pueda vivir mejor. Ronald, parece marginal la cifra que comparte con nosotros César si lo comparamos con la región. Pero olvidándonos de la región, ¿qué peso tienen las remesas en la dinámica económica venezolana, en el acceso, en la demanda y oferta de esas divisas? Bueno, tú sabes que uno de mis temas ha sido la falta de información pública. Sí, lo sé. Allí pues, quisiera aprovechar para hacer este comentario, ¿no? Las remesas en buena parte, bueno, por lo menos en las cifras que deben ser recogidas según los manuales del Fondo Monetario Internacional, aparecen como transferencias corrientes. Y esas transferencias corrientes están dentro de la cuenta corriente,
junto con las importaciones y las exportaciones de bienes y otros pagos por servicios en el exterior, que están por el lado de las cuentas corrientes. Por el otro lado están las cuentas de capital, que es donde, bueno, efectivamente están los ahorros y las deudas individuales que suman las del país. Para uno saber cuál es la proporción de las remesas, debe poder ver el conjunto completo. Y además preguntarse si tuviéramos las encuestas de hogares que generalmente se publicaban, si es una fuente de ingresos que pesa más sobre las fuentes que son derivadas del trabajo o de la renta de la propiedad que se pueda tener en el país, quienes tienen alquiler de vivienda. Porque yo pienso que inicialmente, cuando el fenómeno de las remesas comenzó, pudo haber sido sobreestimada su importancia en el contexto nacional. Ya. Y en una situación como la de ahora, en la que es posible que la remesa sea al revés, tiene que haber un nivel de ingreso que no dependa de la remesa, por lo menos en la suma total, para que puedan enviarse remesas al exterior. La tragedia en este caso es que con estas familias divididas, cada uno ha necesitado la ayuda del otro y están en distintos países. Inicialmente quien se fue con la esperanza de enviar dinero a la familia, pues estaba pensando que iba a contribuir a su consumo individual y no al consumo del país o a las inversiones en el país. Si ahora la situación es al revés, son los familiares los que tienen que enviarle remesa. Además creo que también se sobreestimó la importancia de la moneda en la que la remesa se hacía. Al principio, como te digo, esto empezó posiblemente de 2014 a 2018, no había la facilidad legal para que llegaran remesas en dólares. Y no por eso era que no llegaban, sino que podían llegar por canales informales, no registrados, que no nos hacen saber exactamente cuánto fue. Y es posible que mucho llegara a través del sistema bancario. En aquel momento también había un diferencial cambiario. Y es posible que quien enviaba unos dólares afuera veía que sus familiares recibían menos bolívares de los que hubiera querido. Claro. En esos procesos siempre surgen alternativas no formales, peligrosas para los mismos clientes, no registradas, que no te permiten saber cuál es el peso completo de las remesas sobre el sistema. Pero terminan circulando esas divisas igualmente. O los bolívares, dependiendo de la moneda en la que llegue. Claro. Y eso puede ayudar a la familia a sostenerse mientras es suficiente lo que le envían. Claro. Por lo que hemos visto en la ENCOVE, pues los envíos fueron cayendo. Entonces, a lo mejor no podemos hablar sobre la situación nacional, sino sobre la situación de la familia. Si efectivamente quien se fue quería mantener niños y viejos, es posible que les esté llegando menos. Y si quien se fue era un joven, es posible que el viejo le esté mandando plata para que se sostenga afuera. Claro. Y no tenemos la visión de conjunto completo. Claro. César, en los 2 minutos que nos quedan antes de irnos a la pausa, el dinero que llega, esas remesas que llegan a Venezuela, en el mayor porcentaje vienen de Estados Unidos, pero ¿de qué otros países están llegando? Y siendo que a través de Western Union, Casa de Cambio Zoom, tiene presencia en prácticamente todo el planeta, ¿hacia dónde van las remesas que se envían desde el país? Sí, fíjate, el más importante definitivamente es Estados Unidos, de ahí sigue España, Ecuador, Chile, Italia, Colombia. Ese es el orden de... En ambos sentidos. No, eso es entrando hacia Venezuela. Eso es entrando hacia Venezuela. Saliendo de Venezuela hacia el resto del mundo es muy fuerte Colombia. De hecho, la mitad de las remesas que se dan de Venezuela van para Colombia. Después viene México y después viene Estados Unidos. Entonces, de hecho, más o menos se relaciona con la ubicación de nuestros emigrantes que están en esos países. Quería comentarte que también es importantísimo. Yo siempre he visto, o sea, sí, igualmente no soy economista, pero el sistema cambiario de Venezuela tiene diferentes vértices. Uno definitivamente es el método formal. Zoom ha logrado, yo tengo más de 2.300.000 clientes que hemos logrado formalizar. Es un tema de fraude, robos, hay muchísimos problemas en estos remesadores informales. Y Zoom, yo lo llamo, es como una válvula de escape de esa olla de presión que sería el sistema cambiario, porque nosotros atendemos a más de 300.000 personas todos los meses y les compramos o vendemos dólares en efectivo o dólares electrónicos, que sería el caso de la remesa. Entonces estamos hablando de más de 300.000 operaciones que de alguna manera permite que en toda Venezuela la gente tenga acceso a este servicio. Quizás el segundo en orden de formalidad sería el tema de los criptoactivos que están tan de moda. O sea, ya hay varias aplicaciones donde están varias tasas de cambio, que es mejor que definitivamente que la tasa de cambio oficial. Sí, estamos viendo a muchos clientes de pasar del canal formal regulado por la Superintendencia de Banco, que es las remesas, al canal formal regulado por la
supremacía de criptoactivos, Sí. que son el cambio de criptoactivos. Y realmente es bien importante esto porque nosotros pensamos que la bajada también está relacionada al diferencial de la tasa cambiaria. De hecho, en acercamiento con los reguladores les estamos pidiendo consideren una tasa de cambio más favorable para los clientes. Y tenemos referencia de esto. Nosotros, en su momento, yo era el presidente de la Asociación de Casas de Cambio en 2018 y después de reunirnos mucho con el Banco Central de Venezuela, con el Ministerio de Finanzas, logramos en el DICON una tasa preferencial para las remesas. Y es donde empezamos a ver, las remesas siempre han existido. Nosotros tenemos claro. 33 años haciendo este negocio en Venezuela. Claro. Pero estos diferenciales han hecho que las remesas se acerquen a la formalidad o se alejen a la formalidad. En 2018, que logramos este acuerdo con el Banco Central, logramos una tasa adecuada y las remesas empezaron a entrar por el sistema formal. Ahorita estamos en conversaciones con el regulador para eso, para ver si logramos una tasa parecida a la de criptoactivos, Claro. para poder dárselo a los clientes y de alguna manera atacar estos 2.500 millones de dólares que están entrando a Venezuela, pero por otras vías que no son las formales. Ronald, César, gracias por su tiempo esta mañana. Gracias Muy a gentiles ustedes. ambos. Llegamos justo en la rayita para irnos a la pausa. Ronald Balsa, economista, César Atencio, presidente de Casa de Cambio Zoom. Pausa, volvemos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.